Vamos a iniciar con las entrevistas y ya mencionamos que vamos a hablar del estómago, del intestino, que es importantísimo y que hemos aprendido que es como el segundo cerebro. Unos dicen que el primer cerebro, que el segundo cerebro. ¿Qué tan importante es el intestino? Bueno, de sumamente importante. Una buena alimentación, ya nos han dicho, dormir bien, ejercicio, alimentación, pero vamos a dejar que nos los diga la especialista. Y como les mencioné, vamos a hablar del SIBO. Criselis Gómez me acompaña, médico gastroenterólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, @gastro_salud, su cuenta. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, encantada de comenzar este sábado informando, que es algo que también disfruto mucho, así que gracias por la invitación. Ay, qué bueno, me gusta. Y vamos a hablar del SIBO. Yo lo mencionaba hace rato, pero ustedes, hay que orientar mejor a la familia venezolana en cuanto a este trastorno, si se puede llamar. Sí, definitivamente en la era de las redes sociales, los reels, diferentes tipos de plataformas digitales que tenemos, hay muchos beneficios, por supuesto, pero por otro lado está lo que llaman la infointoxicación. Es decir, que tú ves un Reels o algo de que, por ejemplo, está distendido el abdomen y entonces el paciente comienza a realizarse autodiagnóstico. Entonces, esto es importante, buenísimo, y aplaudo este tipo de programas porque hablar de SIBO y entrando, digamos, en lo que es materia, es un sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Eso es de sus siglas en inglés, el SIBO. Sin embargo, en español significa esto, un sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Pero ¿qué es eso? Bueno, para explicarlo de forma muy sencilla, es que las bacterias colónicas o del intestino grueso migran de forma errática o de forma que no debería ser al intestino delgado. Entonces, estas bacterias van a condicionar una serie de síntomas y uno de esos síntomas es el que perfectamente comentabas al inicio del programa, esa sensación de distensión. Pero no es el único síntoma o es característico del SIBO, no, porque muchas patologías pueden condicionar distensión abdominal, esa barriguita que decimos estamos embarazadas, no, es embarazo de comida, como tú lo decías. Entonces, bueno, pero hay otros síntomas particulares que vamos a conversar. Ay, ¿cuáles son esos sí? Bueno, vamos a hablar de las causas primero y después vamos a los síntomas. Sí, definitivamente el SIBO, o cuando el especialista habla de sobrecrecimiento intestinal bacteriano, es importante decir que hay unos factores de riesgo, ¿ok? Es decir, no todos los pacientes son candidatos por presentar distensión abdominal a hacerle el diagnóstico de SIBO, es decir, pacientes con patologías o los que están en riesgo, por así decirlo. Los pacientes que tienen patologías inmunológicas, hipotiroidismo o trastornos de la tiroides, pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica en donde ha sido modificada la anatomía del tracto gastrointestinal, pacientes diabéticos, pacientes que han estado, digamos, postrados o han tenido recientes hospitalizaciones o múltiples hospitalizaciones. Entonces, ese paciente con factor de riesgo es el que tú puedes pensar y, por supuesto, realizar esas pruebas diagnósticas para confirmar que estemos ante un SIBO y no ante un síndrome de intestino irritable o algunas otras patologías. Bien, ahora, ¿el SIBO es circunstancial? Se puede, lo tiene una persona que, bueno, mira, tomó antibióticos por 15 días y se le alteró esa microbiota y tiene un SIBO. ¿Se puede dar un diagnóstico así, luego de una prueba, y se le quita posteriormente o vive con él siempre? Sí, buenísima tu pregunta, porque podemos establecer una comparación con la patología, digamos, más parecida, que es el síndrome del intestino irritable. La diferencia y la respuesta a tu pregunta es que sí, el SIBO es, digamos, de forma transitoria, puede ser tratado, puede ser curado, a diferencia del síndrome del intestino irritable, ¿ok? Que, digamos, se controla, hay algunas medidas que tenemos que realizar para que el paciente esté bien, sin síntomas o que goce de una calidad de vida, pero en el SIBO particularmente diagnosticamos y tratamos y debería resolverse el problema, ¿ok? De hecho, muchos pacientes hacen síndrome de intestino irritable porque tienen un SIBO, ¿ok? Se trata el SIBO y el paciente, pues, listo, perfecto, mejora
totalmente la sintomatología. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del SIBO, más allá de la barriguita que vimos? Ok, bueno, en primer lugar, esa distensión abdominal, el paciente refiere muchos eruptos, flatulencias, pero sobre todo hay algo característico. En medicina hablamos de patoneumónico o característico de alguna patología. ¿Pato qué? Patoneumónico, característico de una patología. Y lo Ajá. característico en este caso sería el olor a azufre, muchos dicen a huevo podrido. Entonces, eso es una de las cosas características, más allá de los factores de riesgo, por supuesto, porque hay parasitosis que pueden condicionar también. Ajá. Entonces, esto se debe a que hay mayor producción de metano, de hidrógeno a nivel intestinal, y por eso puede emitir ese olor tan característico. Pero bueno, el paciente puede cursar con fiebre, puede tener dolor abdominal, puede tener alteración del patrón evacuatorio, diarrea, ¿ok? O esa alternancia. Hay un subtipo del SIBO que se llama IMO. Bueno, es un poco más complejo, pero en ese caso también el paciente puede tener estreñimiento y aún así tener un sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Entonces, no solamente encasillarnos en diarrea, ¿ok? Sino que, bueno, una alteración del patrón evacuatorio más otros síntomas añadidos, pues debe ser esa alerta que nos hace consultar. ¿Puede tener ese desorden entre diarrea y estítico? Sí, aunque pensamos en síndrome de intestino irritable, insisto, pero puede ser una crisis de un SIBO, puede estar cursando con un sobrecrecimiento bacteriano que el médico, el facultativo, pues de acuerdo a la historia clínica, a los antecedentes, a las pruebas, va a llevar a ese diagnóstico. Ahora, ¿y la diferencia, o si nos puede mencionar cuáles son los síntomas, digamos, más básicos del intestino irritable? Sí, en el intestino irritable, generalmente el paciente tiene esa alteración del patrón evacuatorio, es decir, diarrea o estreñimiento o esa alternancia entre ambos, ¿ok? Que puede o no mejorar con la evacuación. Entonces, anteriormente se decía que mejoraba solamente con la evacuación, o sea, que mejoraba cuando el paciente iba al baño, pero pues ahora se manejan otros criterios, como los criterios de Roma, en donde se habla de la frecuencia, que pueden ser en un tiempo de 3 meses o persistencia de síntomas en 3 meses, y haber iniciado 6 meses antes de consultar con estos síntomas, presentarse al menos 2 crisis por semana, es ese paciente que tiene mucho disconfort abdominal y la alteración del patrón evacuatorio característico, pues, ¿ok? Que se le han hecho muchas pruebas y pues no hay un diagnóstico como tal, sino que es un trastorno funcional, es decir, tú no haces una colonoscopia o una endoscopia digestiva superior para diagnosticar un intestino irritable, no, es un trastorno no estructural, sino funcional, de hipersensibilidad. Es un poco más complejo, pero básicamente lo que debe saber el paciente es la alteración del patrón evacuatorio con molestias o disconfort abdominal. ¿Y hay algunas pruebas como para confirmar que tienes intestino irritable o tienes SIBO? Sí, para el SIBO sí, ¿ok? Para el SIBO la prueba o el gold estándar o la prueba de oro sería un aspirado y cultivo de las secreciones del intestino delgado, ¿ok? Porque por supuesto esto tiene que ser cuantitativo para yo decirte la cantidad de bacterias o que me digan la cantidad de bacterias que tienen, el tipo de bacterias y yo hacer el diagnóstico es objetivo, pues, ¿ok? Entonces en ese caso del SIBO, cultivo o aspirado y cultivo. Pero también digamos, pues por supuesto toda la tecnología, ahora contamos con una prueba de aliento muy parecida a la que se hace en Helicobacter pylori. Es una prueba de aliento en donde se utiliza lactulosa, o sea, un tipo de glucosa, ¿ok? Se le da al paciente, aspira, y eso es lo que nos va a permitir determinar también la cantidad de bacterias, sea hidrógeno, metano, este tipo, o sea, una prueba más rápida, más sencilla para el paciente y bueno, también es una opción diagnóstica para el SIBO. Para el síndrome del intestino irritable, básicamente el diagnóstico es clínico, es decir, el interrogatorio, el examen físico, básicamente así, ¿ok? Cumpliendo los criterios o unos criterios de Roma médicamente que contamos con eso, pues se puede hacer el diagnóstico. No es un diagnóstico de entrada, ¿ok? Es un paciente que, bueno, uno lo va estudiando y vas determinando que no hay causas estructurales
y que definitivamente puede tener un trastorno funcional como lo es el intestino irritable. Diana, vamos a continuar con el tema de estos trastornos digestivos, gastrointestinales. Estamos hablando específicamente del SIBO y del intestino irritable. Hay preguntas. El tema de la intolerancia, doctora, ¿es lo mismo que el SIBO o que el síndrome del intestino irritable? ¿Puede haber una intolerancia y no tengo esto, no tengo lo otro, tengo una intolerancia? Cuando hablamos de intolerancias alimentarias, es la dificultad para procesar, enzimáticamente hablando, determinados alimentos, ¿ok? Eso es hablar de intolerancias alimentarias de forma digerida. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más común, que es la intolerancia a la lactosa, ¿ok? Entonces, ¿por qué sucede la intolerancia a la lactosa? Porque la lactasa, que es la enzima que se encarga de desdoblar, de romper la lactosa en sus dos azúcares, o el azúcar, por supuesto, entonces no contamos o no tenemos suficiente cantidad de enzima que se encargue de digerirla, ¿ok? Y por eso es que ella llega intacta o íntegra al intestino y ocasiona toda la sintomatología, la diarrea, el dolor abdominal, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso o un déficit enzimático. Nosotros nacemos con determinada cantidad, por ejemplo, de lactasa, y en la medida que va pasando los años, pues va disminuyendo y hacemos entonces la sintomatología. Entonces, eso es una intolerancia a la lactosa, pero puede ocurrir así con determinados alimentos que no procesamos y puede ocasionar distensión abdominal, que sería entonces en este caso un diagnóstico diferencial, sí, puede ser, pero pues el médico va a dilucidar con el interrogatorio, con pruebas por supuesto específicas, en este caso intolerancia, si se trata de un SIBO o si se trata de una intolerancia a determinado alimento. Y qué interesante lo que dice del tiempo, ¿no? Porque la gente dice, ay, yo antes no sufría de nada, y ahora y que alérgica a la leche y que intolerante a la lactosa. Sí, esto, mira, es un tema que siempre lo escuchamos, ¿no? Y da como que hasta risa, porque mis pacientes me dicen, después de viejo, ahora me volví intolerante. Y uno le explica que sí, definitivamente es eso, no solo en los tiempos que vivimos de la alimentación ultraprocesados, sino que además nos volvemos intolerantes a los que comemos cotidianamente, ¿sí? Entonces, bueno, un tema también, una predisposición, pero todo esto influye en que ahora vemos que hay más intolerancias alimentarias. Pasa algo así como con los óvulos de la mujer. Tienes una cantidad, y ya a los 40 y tantos se te va acabando. Es más o menos así. Sí, bueno, no es así, sí. pero... Sí, me gusta el símil. Sí, puede ocurrir así en el caso de estas enzimas digestivas, como lo es el caso de la lactasa, que nacemos con determinados niveles de lactasa y va, de acuerdo a esa predisposición, va disminuyendo paulatinamente y bueno, de repente hacemos estos síntomas y decimos, antes no era intolerante, pero ahora lo soy. Y esa es la explicación sencilla. Ahora, doctora, vamos a los probióticos, que también lo preguntaron. ¿Todo el mundo debe tomar probióticos? Mira, a veces es un tema también de marketing, ¿no? Yo a veces lo veo así. Los probióticos son necesarios, pero nosotros lo podemos consumir habitualmente de nuestra dieta, por ejemplo, de alimentos fermentados. Porque ¿qué quieren decir los probióticos? Son bacterias beneficiosas, por supuesto, con los que nosotros tenemos en el intestino y necesitamos reponer, por así decirlo, ¿ok? Entonces, esa reposición la podemos hacer con nuestra alimentación o de alimentos fermentados, el kéfir, el yogur, ¿ok? Entonces, este tipo de alimentos pueden aportar probióticos. En el caso particular que el paciente tenga alguna condición, alguna patología, por ejemplo, en el caso de la disbiosis intestinal o algunos otros diagnósticos gastrointestinales, hacemos una prueba específica, ¿ok? Un panel en donde evaluamos cómo es la microbiota de esa persona para poder indicar un probiótico adecuado, porque si no, ¿cuál es el probiótico en el que necesita? ¿Sí? Entonces, en base a eso, por supuesto, puedes indicar determinadas cepas, porque son muchas, hay más de 2.000 cepas beneficiosas. Entonces, pues sí, podemos hacer una indicación clínica porque el paciente tiene estreñimiento, porque tiene SIBO, porque tiene síndrome intestino irritable, pero la objetividad te la da hacer una prueba específica para tú saber cuál tipo de probiótico es el ideal para ti o para mí. Esa prueba, no sé, doctora, ¿es costosa?
Sí, las pruebas, digamos, completas, que son las que nos gusta porque te da realmente bastante información, son costosas. Porque es que hay otras que contamos en el país, de hecho, pero digamos el panel es más reducido. Entonces, si yo te digo que hay más de 2.000 cepas beneficiosas, lo que estudiamos es menos de un 10%. Nos sirve en la práctica clínica, pero bueno, hay unos más complejos, pero son más costosos. Porque hay personas que ven en TikTok, si tomas probiótico a las 5 de la tarde, no sé qué, entonces la gente, tengo que tomar probiótico, y lo que quiero es que le indique a las personas de que, bueno, que ¿cómo sabes cuál es? Sí, claro. Bueno, yo les diría que si tienes una alimentación balanceada con prebióticos, que los prebióticos son la fibra que consumimos de las frutas, de los legumbres, de los vegetales, ¿ok? De los cereales incluso integrales, y además los probióticos como te decía, el kéfir, el yogur, este tipo de fermentados, perfectamente podemos mantenernos sin probióticos, sin que tengas, o sea, sin hablar de que tienes una condición particular. ¿Hay una diferencia entre prebiótico y probiótico? Sí, sí. La diferencia es que uno es la fibra, yo digo siempre, el prebiótico es el alimento de la bacteria, el prebiótico es fibra, ¿sí? La fibra. Ajá. Y el probiótico son cepas o son bacterias vivas o inactivadas. Okay. Entonces, fibra y fermentados. Sí. ¿Puede ser algo así? Sí, fibra y los fermentados o las bacterias, pues, porque son bacterias beneficiosas. Ok, vamos con algunos de las preguntas. Buenos días, ¿la manteca de cochino es mala para el intestino? Gracias. Mira, es discutido. Recientemente, se hizo un consenso de la última alimentación de las guías nutricionales americanas y hablan o dan una recomendación de utilizar la manteca o el sebo de res. No hablan de manteca de cerdo, ¿no? Hablan de la manteca de res, pero son grasas saturadas de igual forma. Y todo depende, y yo siempre digo, o sea, depende de las cantidades, de la frecuencia con la que consumas los alimentos. Si tú prefieres optar por la manteca de cerdo antes de utilizar aceites vegetales, bueno, es una opción. Pero va a depender también cómo la utilices y la cantidad que utilices en este tipo de grasas saturadas, porque al final son más beneficiosas que otras, pero son grasas, ¿ok? Entonces hay que cuidar eso. Ahora me voy con otro que también está por las redes, el caldo de hueso. Sí, el caldo de hueso se ha utilizado como una receta mágica. Y bueno, ¿por qué se atribuye estos beneficios? Por el colágeno. Y sí, realmente hay un beneficio, lo hemos visto en algunos pacientes que tienen esta práctica, y mejora ineludiblemente lo que es la inflamación intestinal, pero tratando otras aristas por allí, ¿ok? Es decir, es un paciente que no tiene síntomas, que no sufre de ninguna condición o no tiene alguna patología, ¿puede hacerlo de forma rutinaria? Sí, pero en ese paciente que tiene síntomas y acude solamente a esto como una panacea, pues no, hay que consultar primero, determinar si hay algo orgánico, para luego tú puedas tomar tus rutinas y hacer lo que sanamente sea posible para ti. Sufro de constantes inflamación del estómago. Me he dado cuenta de que el arroz me cae mal y también me afecta el comer algo que contenga azúcar por la noche. Me llama la atención esto porque yo no soy dulcera, pero eso me preocupa porque además me dan frecuentes dolores de cabeza y muchos eructos, para lo cual debo tomar Alka-Seltzer. Ok, es importante porque esta automedicación, entonces este medicamento que estás tomando probablemente está atenuando parcialmente la sintomatología y no te hace consultar. Entonces, definitivamente sí, hay que evaluar bien esta alimentación de esta persona. Probablemente tiene una dieta rica en carbohidratos, rica en azúcares, el almidón, por ejemplo, del arroz, los azúcares que consume, y particularmente sí, puede estar haciendo mayor fermento por los hidratos de carbono que está consumiendo. Entonces, hay que evaluar a esta paciente y ver si hay alguna condición por allí. Alguien dice, creo que es Zuli, tengo fuertes los jugos gástricos y por tanto las comidas y sobre todo en la tarde no me caen bien y afectan mi cabeza con dolores. Ok, bueno, hay que evaluar también a esta paciente. Jugos gástricos, ¿por qué? Porque tiene aumento de reflujo, porque tiene ardor. Entonces, este paciente puede ser un paciente de una gastritis, puede ser una enfermedad por reflujo. Hay que evaluar condiciones, si está tomando algún tipo de medicamento particular que pueda incrementar esta secreción ácida.
si hay un tema de base de estreñimiento, si hay un SIBO inclusive, pacientes que pueden tener alteración de los jugos pancreáticos, de los jugos gástricos. Entonces, sí, paciente de gastroenterología es complejo. Siempre uno le dice al paciente que si hay un síntoma persistente, no lo normalices. O sea, hay que consultar, porque si además tiene mucho tiempo así, oye, llegó el momento de buscar a un experto. Pues hay algunas medidas que nosotros tomamos en casa y funcionan, pero cuando no funcionan, hay que consultar. Bien, estoy conversando con Criselis Gómez, ella es médico gastroenterólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, @gastro_salud. Seguimos conversando de los trastornos digestivos. Hablamos del SIBO y del síndrome de intestino irritable y vamos con algunas de sus preguntas. Aquí ya hice esta, lo de los jugos gástricos, aquí está. ¿Se puede hacer una endoscopia para saber si tenemos esa bacteria? Ok, si se está refiriendo al SIBO, el gold estándar o el método diagnóstico para el sobrecrecimiento intestinal bacteriano es a través de la realización de una endoscopia, tomamos muestra del contenido intestinal, particularmente del yeyuno, pero de intestino, y se manda a cultivar. Eso se realiza a través de una endoscopia digestiva superior, ¿ok? Ahora, para qué se realiza una endoscopia digestiva superior? Bueno, definitivamente es para evaluar la indemnidad de ese esófago, estómago y duodeno. Entonces, tomamos biopsia de estómago y podemos confirmar si el paciente tiene una infección por Helicobacter pylori, que es otra de las bacterias muy comunes que generan gastritis. Y pues en el caso también de duodeno hemos tomado biopsias y hemos hecho diagnóstico de parasitosis intestinal. Entonces, bueno, creo que más o menos ya con estas respuestas puede orientarse de las indicaciones para la endoscopia en esos casos. Bien, preguntan, cuando un adulto comienza a evacuar sin dolor, pero está haciendo las heces delgadas, ¿eso puede ser signo de algo? Mira, a propósito de que en marzo se conmemora o hacemos concientización sobre el cáncer colorectal, voy a aprovechar. Y bueno, si tienes más de 45 años, hay alteración del patrón evacuatorio, estreñimiento o diarrea o ese patrón mixto, pero además hay pérdida de peso, hay cambios en la consistencia de la evacuación, son evacuaciones acintadas o planas, ¿ok? Entonces, o hay sangrado rectal, es hora de hacer una colonoscopia. En el caso de esta pregunta particularmente puede deberse a que haya, que haga falta fibra, ¿ok? Que le dé volumen fecal o volumen a esas heces. Eso puede ser en primera instancia y pues en segundo lugar consultar si hay, indagar si hay algún otro síntoma de alerta que nos permita realizarle o indicarle una colonoscopia. Bien, aquí Yeru, yo a temprana edad tuve úlcera duodenal, me cayó la bacteria Helicobacter pylori, tuve un tratamiento de 1 año y ahora después de 40 años me he sentido bien, evitando comer comidas y bebidas picantes o ácidas, a veces me da acidez cuando hago algún abusito. Bueno, fíjate, la úlcera duodenal, tanto la gástrica como la duodenal, en alto porcentaje, más del 80% para el estómago y incluso hasta 90% en duodeno, son causantes de úlcera la bacteria Helicobacter pylori, ¿ok? Entonces, en este paciente que tiene ya ese antecedente de larga data, sería lo ideal, más allá de sus recomendaciones nutricionales, que se hiciera una endoscopia control para verificar y pues realmente confirmar que todo esté bien estructuralmente. Pero bien, chévere, si le ha ido muy bien sin síntomas con todas las restricciones alimentarias. Bien, y quiero preguntarle, doctora, a propósito que ya hemos mencionado la bacteria Helicobacter pylori, ¿cuál es la causa y qué es? Si nos puede dar un resumen. Mira, la infección por Helicobacter pylori sigue siendo la infección más común a nivel mundial, ¿ok? Sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, en donde, pues, bueno, quizás los servicios o el tema de la dispensa del agua, pues no tiene las correctas medidas. ¿Por qué? Porque es una infección orofecal, es decir, a través de la contaminación de agua y alimentos con la presencia de heces y aquí en las heces la presencia de la bacteria, de Helicobacter pylori. Entonces, es decir, tú te puedes tomar un agua o un jugo contaminado con heces y presencia de Helicobacter pylori, te lo tomas y puedes desarrollar la enfermedad, ¿ok? Entonces, o un alimento o agua, algo contaminado con la bacteria, que sobre todo están
en las heces de la persona contaminada, por supuesto. ¿Y una persona puede vivir con esa bacteria muchos años y no se da cuenta? ¿Tiene síntomas? Bueno, puede ocurrir la infección en edades tempranas, en la infancia, y puede estar sin sintomatología. Hay pacientes que se le hace el diagnóstico en la adolescencia, otros en la adultez también temprana, y bueno, ocasiona síntomas, en algunos no, pero en la mayoría de los casos genera síntomas como el dolor abdominal, pérdida del apetito, en algunos ocasiona vómitos, pero sobre todo ese dolor o esa persistencia de síntomas asociada a la ingesta de los alimentos. ¿Okay? ¿Se cura completamente o está por ahí escondida toda la vida? Buenísimo también tu aclaratoria, porque es un mito, es algo que siempre se ha quedado allí arraigado. Y sí, la infección por Helicobacter pylori se trata, ¿ok? Se puede erradicar si colocas el tratamiento adecuado. Lo que sí es que podemos erradicarla, podemos tratarla, pero te puedes volver a infectar y no hay, o sea, no te da inmunidad. Podemos volverla a desarrollar y por eso es que la gente dice, ay, es que se queda dormida y luego se despierta. Por eso es que lo dicen. Okay. ¿Qué recomienda natural para la acidez? Dicen que la papa cruda y zanahoria, ¿es cierto? Bueno, particularmente yo no soy tan creyente de este tipo de menjurjes o de recomendaciones, pero sí le puedo decir que generalmente disminuimos lo que es la ingesta de condimentos, de cítricos, de café, de menta, ¿ok? El paciente se le recomienda que entre la hora cena o de comida pasen al menos 2 a 3 horas antes de acostarte, de no realizar siesta, de dormir con la cabecera elevada. Y si estas medidas no funcionan, pues es hora de consultar para evaluar la alimentación, pero también de decidir si necesitas un tratamiento o un estudio especial. Bien, tengo el estómago inflamado, gases, ganas de vomitar, malestar estomacal, desde hace mucho tiempo mi gastro no consigue nada, ya me hicieron gastroscopia y colonoscopia y nada, tengo intolerancia a una gran cantidad de alimentos, ya ni siquiera sé qué comer porque todo me cae mal, como libre de gluten, no consumo azúcar, no consumo lácteos, ni siquiera puedo comer arroz, ¿qué me sugiere? Sí, bueno, es un tema o es un paciente complejo, definitivamente tenemos que pensar en trastornos funcionales en este tipo de pacientes que se han hecho todos los estudios endoscópicos y hay que buscar allí minuciosamente, hay que evaluarlo de forma multidisciplinaria con un nutricionista, con un psicólogo, con el internista, realizar otras pruebas que no se hayan realizado de forma funcional, niveles de vitaminas, malabsorción intestinal y bueno, realizar una dieta particular con los nutricionistas de acuerdo a esas intolerancias que este paciente está padeciendo, está teniendo. Así que bueno, gustosamente lo puedo atender en la consulta y evaluar su caso, que es complejo, pero si hay, por supuesto que siempre va a haber un beneficio para el paciente y digamos una herramienta para ayudar. Claro, porque yo sí he escuchado de todo me cae mal. ¿Será que hay algo de base? Y cuando lo curas, bueno, ya pues todo te va a caer bien. Puede ser algo... Sí, claro. Si haces un proceso inflamatorio intestinal, sea intestino delgado, intestino grueso, es lo que uno le dice al paciente. Si está inflamado tu intestino, vas a hacer intolerancias a todo. Hasta el agua te va a caer mal. Pero entonces tratemos la raíz del problema para ver o de forma paulatina ir reintegrando o incorporando estos alimentos que antes caían mal para ver cuál es la respuesta del paciente. Carlos te dice, su opinión, ¿es mejor tomar leche de coco que leche de vaca? Carlos, dependiendo de si eres un paciente con alguna condición, por ejemplo, como habíamos hablado, si eres intolerante a la lactosa, por supuesto que te voy a recomendar que tomes la leche de coco o leche de almendra, es la indicación. Pero en un paciente que no tiene condición o patología de base, pues perfectamente puede tomar su leche de vaca o deslactosada si quiere, o leche descremada. Te dicen, ¿el estrés activa la Helicobacter pylori? No, realmente no. Hay factores, el estrés siempre está involucrado en todas las patologías gastrointestinales y en general sí puede disparar, predisponer a hacer una gastritis, enfermedad por reflujo, síndrome de intestino irritable, estreñimiento, todas las patologías, pero directamente el estrés no va a activar la infección por Helicobacter pylori, ¿ok? ¿Qué dice, verdad, que los nódulos de tiroides tienen que ver con el hígado graso? ¿Cómo se elimina el hígado graso? Bueno, el hígado graso es un trastorno en donde hay
uno dice hígado graso, pero realmente tiene que ver con carbohidratos, con azúcares. Ese paciente que tiene generalmente una patología de base, que es hipotiroideo, que es hipertenso, que es diabético, tiene una mayor predisposición a ser hígado graso, ¿ok? Entonces, no siempre, pero no siempre, el paciente con hipotiroidismo, como es su pregunta, sufre de hígado graso. Si tú tienes una buena alimentación y si tienes controlada tu patología de base, no necesariamente puedes hacer hígado graso. Y si tienes hígado graso, podemos controlarlo con medidas alimentarias, en algunos casos con medidas farmacológicas, pero siempre consultar y, pues, por supuesto, evaluar ese estatus de la patología. Aquí otra pregunta, ¿por qué en oportunidades no frecuentes mis heces son de color beige clarito? Ok, bueno, puede ser un tema de enzimas digestivas, hay que ver también evaluar algunas otras pruebas funcionales, hay que evaluar cómo es la secreción ácida, si hay una hipocloridria, si hay déficit en enzimas digestivas, hay que evaluar también la alimentación, entonces si hay algunos otros síntomas. Entonces siempre uno orienta al paciente, si no hay ninguna otra sintomatología hay que ver qué es lo que está consumiendo, ¿ok? Pero bueno, si no hay signos de alerta. Bien, ¿el probiótico kéfir de agua y kéfir de leche tienen las mismas propiedades? Mira, sí, lo que pasa es que este tipo de productos son artesanales, ¿ok? Entonces, no tenemos un control de cuáles son esas bacterias que se están proliferando, se están cultivando allí. Eso es lo que uno siempre le dice al paciente. Entonces, es difícil precisar, al menos que, bueno, que sea de una industria reconocida o algo que se está controlando. Pero generalmente el kéfir es casero y no sabemos controlar cuáles son ese tipo de bacterias. Entonces, decir que uno es mejor que otro va a depender de la tolerancia que tenga el paciente, si le va bien, si no le genera más gas, si no le genera dolor, porque hay pacientes que, por ejemplo, el yogur le cae mal, el kéfir le cae mal. Entonces, es también evaluar la tolerancia y respuesta del paciente. Lisette dice, por lo que entiendo es mejor usar aceite de oliva y ya. Sí, el aceite de oliva es también recomendado en las últimas guías de nutrición de las que hemos hablado y siempre va a ser beneficioso, por supuesto, el aceite de oliva, pero también han recomendado la grasa o el sebo de res, así que para tener en cuenta más variedad, siempre también el aguacate, el salmón, que dan ese aporte de grasas no saturadas, de grasas saludables o buenas, por así decirlo. ¿La gelatina sin sabor es buena para intestino permeable o para qué sirve? Buenos días. Sí, la gelatina sin sabor es justamente la más beneficiosa porque no tiene azúcares añadidos y aporta colágeno y aporta, y es una maravillosa merienda para estos pacientes con intestino irritable, así que fabuloso, a mí me gusta mucho recomendarlo. Ah, muy bien. Aquí dice, tengo colon irritable, por favor, ¿cuál es el tratamiento? Es complejo, Sí. es complejo, como lo hemos venido hablando. Hay que hacer un plan de trabajo individualizado de acuerdo a las patologías de base, a la sintomatología, evaluar bien si es un paciente que no tiene estudios endoscópicos, la indicación, evaluación con psicología, evaluación con nutrición. Entonces, es un manejo multidisciplinario, pero siempre recordarle al paciente que puede mejorar su calidad de vida y no tiene que estar condenado por un diagnóstico. ¿Okay? Y última pregunta de Fidel, ¿qué es la dispepsia? La dispepsia es un término bien como complicado para el paciente, pero lo que quiere decir es que hay alteración de la digestión. Son todos los síntomas que ocurren o que se presentan en el abdomen, en la porción superior del abdomen. Eso es gas, es flatulencia, es dolor abdominal, es esa sensación como de llenura. Eso es dispepsia. Bien, muchísimas gracias. Hay montones de preguntas. Es que gastroenterología es complejo y es largo, pero bueno, siempre encantada de compartir información. Pero en la próxima parte vamos a tener a la nutricionista. Entonces vamos a hablar de los alimentos ricos en fibra. Usted mencionaba lo de la fibra. Ya usted sabe, los antioxidantes. Vamos a hablar de los 3x3 que están por allí, que los zanahorias. ¿Qué opina de eso, doctora, antes de despedir rápidamente? Mira, lo que pasa es que volvemos al inicio, o sea, hay una panacea, hay una receta mágica que quieren ejecutar y repetir todos los pacientes y son individualizadas. O sea, ¿para qué quieres hacer un 3x3, un 5x5? O sea, no es una recomendación de internet y ya. Entonces hay que evaluar para qué tú quieres hacer este detox, para qué quieres hacer esto, si realmente necesitas una evaluación, si hay algunas otras alternativas que hacer. Ahora, si quieres improvisar para mejorar síntomas, pues no lo recomiendo.
Bien, muchísimas gracias. Criselis Gómez, ¿ya usted anotó la cuenta? ¿Ya usted anotó la cuenta? Después no me esté preguntando. Por Instagram. Ajá, ahí está. Gastro-salud. Bueno, yo igualito les digo, siempre les digo. Gastro-salud. Si no le dice Darlis Lucena ahí en el Instagram, ya usted sabe. Criselis Gómez, médico gastroenterólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Si le quedó alguna duda, usted le escribe a la doctora. Continuamos con las entrevistas. En esta oportunidad estoy con la nutricionista Letmarie Sánchez. Ella es nutricionista y dietista. @Nutrivida y Salud. @Nutrivida y Salud. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, estamos por acá para apoyar siempre. La parte educativa es primordial para que la gente, como decía la doctora en el corte anterior, no generalice. Necesitamos individualizar la alimentación, porque aunque yo siempre le digo a mis pacientes, todos somos igualitos, estructuralmente hablando, ¿no? Nuestra manera de funcionar es diferente, nuestra manera de responder, nuestros genes, nuestra epigenética es diferente. Entonces, tenemos que tratar de escuchar nuestro cuerpo. Y en esta vida acelerada que llevamos, dejamos de hacer eso y es cuando comenzamos a sentirnos mal porque el cuerpo nos pide ayuda, simplemente. Bien, ahora dentro de los temas que hablamos fue el SIBO, que la doctora mencionó, debe tener un diagnóstico. Supongamos que la persona tiene un diagnóstico de SIBO. ¿Cuáles son estos alimentos que le pueden beneficiar para, eliminarlo de su cuerpo? Bueno, en el caso del SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, las causas son múltiples, pero principalmente como cuando algo falla en el sistema digestivo, tiende a fallar muchas cosas, porque el organismo funciona de manera cronometrada, una cosa depende de la otra. Por eso es que a veces nos duele el estómago y nos duele la cabeza. Tenemos problemas digestivos y nos duelen las articulaciones, porque todo está conectado. En el caso del SIBO, como la parte digestiva se altera, el tránsito, la velocidad de digestión, es importante masticar muy bien los alimentos para ayudar a ese proceso digestivo que de por sí ya está lento. Por otro lado, como hay sobrecrecimiento de ciertas bacterias que indistintamente de que sean parte de la microbiota benéfica del organismo o transitoria del organismo, en el cuerpo nada puede estar fuera de equilibrio. Entonces, podemos observar cómo se presentan sintomatologías asociadas a digestión lenta, distensión abdominal, gases, en fin. Sobre todo a la ingesta de carbohidratos, de cierto tipo de carbohidratos refinados. Incluso tenemos muchos pacientes que nos dicen, es que comer frutas me hace daño, porque precisamente muchos de esos microorganismos que están allí sobrepoblando el área pueden generar la fermentación de esos carbohidratos y entonces generar muchos más gases y mucha más distensión. Entonces, allí hay que, por supuesto, tratar de trabajar con el hecho de qué carbohidratos voy a recomendarle a ese paciente en particular. Si está fermentando almidones, pues hay que restringir los almidones o buscar la manera de preparar en nuestro hogar para hacer que la digestión de ese almidón sea un poco más sencilla, ¿no? Que es cuando trabajamos, cuando sometemos a la parte de los almidones ramificados, cuando cambiamos de temperatura de cocción, los tubérculos y este tipo de cosas, cocinamos, enfriamos, congelamos y luego consumimos, va a ser mucho más fácil la digestión de ese tipo de almidones y menos fermentables, en este caso, en esta patología. Y en el caso de las frutas, igual, ver hasta qué punto restringir las cítricas o realmente ver hasta qué punto se deben restringir por un tiempo. No es que las frutas sean malas, no hay que satanizar ningún alimento, sino que parte de la terapéutica nutricional precisamente es adecuar la alimentación a lo que en ese momento el paciente necesita. Claro, y sobre todo en este SIBO donde hay alimentos que están permitidos y otros que, bueno, deberías evitar. Y hay frutas de este lado permitidos y hay frutas que no. Entonces, claro, va a depender del diagnóstico. ¿Cuáles pudiesen ser estas frutas que pueden afectar si la persona realmente tiene SIBO? Bueno, en el caso particular estamos hablando de que cuando hablamos de esta modificación de qué tipos de carbohidratos hablamos, de que hay carbohidratos que tienen dentro de su composición un tipo de fibra que es la que llamamos o conocemos fibra FOS,
Y la fibra FOS, si bien es cierto, es parte del alimento prebiótico de la microbiota, cuando no está bien porque no hay quien reciba ese alimento, entonces comienzan a presentarse los problemas. Y parte de la restricción o de la recomendación que se hace temporal, generalmente las dietas bajas en FODMAP, porque son bajas en alimentos con este tipo de fibra, son al menos por unas 6 semanas, máximo 8 semanas, porque tiende a ser un poco restrictiva. Claro. Aquí entran los granos, por ejemplo, dentro de los alimentos que tienen FODMAP, por eso para nadie es un secreto que nos cae súper pesado cuando estamos mal del colon. Entran también algunas frutas muy saludables como la manzana, por ejemplo, las ciruelas, pueden entrar también algunos cereales, incluso el gluten, aguacate, que es un el alimento tan aguacate. saludable, es rico en FODMAP. Entonces a veces hay personas que me dicen, es que yo comencé a comer esto y me inflamo. Y claro, se está inflamando porque hay un proceso que hay que abordar, no porque el aguacate sea malo. Claro, tiene un significado FODMAP. Sí, es fosfofructooligosacáridos, es el nombre del tipo de fibra que está Entonces contenida. tienen que comer alimentos bajos en FODMAP. En FODMAP, correcto. Bien, si la persona tiene la Helicobacter pylori, que la mencionaron ahorita muchísimo, ¿hay una dieta específica para, mira, tiene el diagnóstico de Helicobacter pylori? Mira, realmente una dieta para Helicobacter pylori no existe, porque en este caso la alimentación va abocada a calmar la sintomatología que está manifestando la presencia de ese microorganismo allí en la parte digestiva. Entonces, parte de la recomendación es llevar una dieta de adecuación gastrointestinal, ¿no? Que por supuesto con sus adaptaciones para cada persona, pero principalmente eso, ¿qué significa? Que debemos evitar las frutas cítricas, los alimentos picantes o muy irritantes, las comidas muy condimentadas, todo lo que tiene que ver con las frituras. A veces en este mismo proceso las carnes rojas, por ejemplo, que son de un poquito más difícil digestión, pueden también caer un poco más pesadas porque su proceso es mucho más lento. Entonces, favorecer el consumo de carnes blancas, pueden ser pollo, pavo, pescados, en el caso de los proteicos. Y en este caso, tratar de llevar a lo que ahorita estamos hablando y fue parte de lo que se quiso hacer con este cambio en la pirámide hace poco, de una alimentación más natural, menos industrializada, menos procesada, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido, Venezuela es bendecida porque nosotros tenemos una gran variedad de tubérculos, por ejemplo, y de vegetales que no en todo Sudamérica se consiguen, ¿no? Entonces vamos a hacer uso de esa alimentación un poco más ancestral en ese caso y no de tanto que tenemos ahorita a nivel comercial. Ahora, ¿nos pueden mencionar los más importantes alimentos que tengan fibra? Que la doctora, la gastro, mencionó que los prebióticos eran ricos en fibra. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos? Correcto. En el caso de los prebióticos, cuando nosotros queremos abordar un sobrecrecimiento bacteriano o una presencia de Helicobacter pylori, ya eso es una alarma para decir hay un proceso de disbiosis intestinal, o sea, hay un desequilibrio a nivel de mi microbiota. En ese sentido, nosotros necesitamos no solo colocar en el caso terapéutico el tratamiento que corresponde para esa persona, sino también entonces necesitamos adecuar la parte de la alimentación. Tenemos unas fibras que son prebióticas, incluso la fibra FOS, que es la que estábamos hablando de los FODMAP, son prebióticas. Pero en este caso, mientras restablecemos el equilibrio microbiano del paciente, los restringimos para luego irlos incorporando. Y también beneficiarnos de eso, porque todo lo que son vegetales, los mismos granos, los cereales, frutas, todo tiene algún tipo de fibra prebiótica. ¿Okay? Evidentemente habrá un alimento que pueda contener una u otra, pero es que esa es la ventaja de tener una dieta variada. Que cuando nosotros tenemos una alimentación variada, que no es monótona, que no todos los días como pan, que no todos los días como arepa, que no todos los días como carne, o sea, eso hace que tu organismo pueda recibir la mayor variedad de fibra prebiótica y de nutrientes que necesita. No es tanto los alimentos, un alimento específico o una lista, estos son los mejores, sino que le llenes de color tu plato cada vez que puedas, ¿no? Mira, tocaste un punto excelente. El tema colorido siempre se ha trabajado porque te lleva al hecho de variedad.
Y cuando hablamos de colores, hablamos incluso de más allá de solo fibra, hablamos también desde el punto de vista de los pigmentos que actúan como antioxidantes teniendo un efecto preinflamatorio en el organismo. Y parte de lo que se ha visto que genera estos desequilibrios gastrointestinales es que activa procesos inflamatorios, porque nuestro sistema inmunológico, la mayor cantidad de producción de células en mi sistema inmunológico están a nivel intestinal. La mayor producción de ciertas vitaminas están a nivel intestinal gracias a la microbiota, que hace ese trabajo en conjunto con nosotros. Entonces, cuando damos más variedad, más colores, vamos a tener ese beneficio de ya no necesitar quizás tanta suplementación externa farmacéutica, por decir así. Muy bien. Vamos a ir al corte rápidamente. Estoy conversando con Letmarie Sánchez. Ella es nutricionista y dietista y su cuenta @NutriVidaYSalud. NutriVidaYSalud. Seguimos conversando con Letmarie Sánchez. Ella es nutricionista y dietista. Su cuenta NutriVidaYSalud. Si usted tiene alguna pregunta que no logramos responderla aquí porque ya se nos va a acabar el tiempo, usted le escribe. NutriVidaYSalud. Y si tiene una pregunta para la gastro, @gastro_salud. Aquí la pregunta, bueno, no sé si es una pregunta, es un comentario, dice, soy intolerante a la lactosa, en ocasiones tomo leche deslactosada y me he sentido mejor, también el huevo me hace daño. En internet vemos que el huevo es alto en proteína, que es buenísimo, pero ¿es sano consumirlo todos los días? Bueno, en el caso de la persona que hace la observación, qué bueno que toleras la leche deslactosada, porque la intolerancia a la lactosa es una cosa, que la lactosa es el azúcar de los lácteos, de los alimentos lácteos, y la alergia a la proteína de vaca es otra cosa. Entonces, evidentemente, allí, en ese caso, pues es una intolerancia. En el caso del huevo, sí, podemos también presentar alguna sensibilidad, antes llamadas intolerancias al huevo. En algunas personas, como comentaba la doctora en el corte anterior, cuando hay esta disbiosis puede asociarse a baja tolerancia de ciertos alimentos. No es para siempre, o sea, es una cosa transitoria mientras se soluciona el problema. Pero sí debemos partir del hecho de que evidentemente el huevo es un alimento súper nutritivo, con una calidad biológica excelente, ya desmentido el que sube el colesterol y todo lo demás, pero parte de lo que dijimos al principio de derrotar los alimentos es importante, porque a veces podemos sin saberlo estar lidiando con disbiosis intestinal, con este desequilibrio a nivel del intestino, y entonces puede comenzar a inflamarnos. Ahora, unos gasecitos, hay gente que le da rinitis cuando son alergias formalmente. Entonces siempre es importante rotarlo. Un día sí, un día no, tantas veces a la semana, si comí en la mañana no lo repito en la noche, porque me ha pasado mucho con gente que comienza a hacer actividad física y todos los entrenadores en el gimnasio lo primero que mandan a comer es 10 huevos al día casi, y eso a la larga, luego recibo gente con procesos de rechazo al huevo porque comienzan a inflamarse de los excesos que se hacen. Porfa, le podrías preguntar a la nutricionista, mis padres perdieron mucho peso, están bastante delgados y no tienen enfermedad, están en las edades de 87, 82 años. ¿Hay la posibilidad de recuperar kilos o masa muscular? Bueno, para nadie es un secreto que parte del proceso de envejecimiento precisamente está asociado a la pérdida de masa muscular. Mucho del peso que pierden nuestros adultos mayores está asociado a eso, porque el proceso de formación de músculo ya no es tan eficiente. Además, ellos también van comiendo cada día menos, disminuyen la ingesta o la cantidad de lo que comen y de paso se mueven menos. Entonces, todos esos factores hacen que puedan perder peso, sobre todo a expensas de masa muscular, cosa que no es bueno, porque la masa muscular es la que nos mantiene moviéndonos independientes y sanos. Entonces, a la larga, eso nos va a hacer personas que dependen de apoyo y a esas edades todavía queremos ser independientes. ¿Qué es lo que hay que estar pendiente en este caso? Realmente ver cuánto están pesando y ver si el peso que perdieron era porque tenían un sobrepeso y ahora están normal, o si realmente tienen un déficit de peso que hay que abordar. Si ese es el caso, bueno, hay que hacer los ajustes desde el punto de vista de calorías y de ingesta de proteína,
De ser necesario hacer alguna suplementación, que existe pues unos buenos suplementos en el mercado, precisamente es abocado a esta etapa de la vida, y con eso pues podemos recuperar eso. Aquí Munsi dice, ¿cuáles son los beneficios del pan que se congela antes de consumirlo? Eso es como lo que les comenté hace rato con el tema de los tubérculos, cuando entonces logramos producir almidones ramificados. Los almidones son los carbohidratos que están presentes en los cereales, en los granos, en los tubérculos, y cuando nosotros los cocinamos, su estructura se modifica. Y por eso la papa tú ves que absorbe humedad, los granos absorben humedad, tienen ciertas características. Pero esas estructuras son muy grandes, ¿no? Tienen unas cadenas muy grandes y por ende son de más difícil digestión. Cuando nosotros cocinamos, o en el caso del pan, compramos el pan fresco y lo comemos, ese almidón va a tener una estructura diferente, esa complejidad de lo que puede tener el congelado. Entonces, ¿cuál es la diferencia en sí? Es cuando entra al organismo. Cuando tú lo consumes, no va a ser tan aprovechado por el sistema digestivo, por las enzimas, sino por la microbiota. Entonces terminan siendo una fibra prebiótica que logramos nosotros darles al organismo. Con un pan que no tiene necesariamente fibra prebiótica. El proceso de fermentación hace de que también sea de mucho más fácil digestibilidad. Claro, tiene su beneficio fresco y su beneficio posterior. En el caso de los panes de masa madre, indistintamente si son panes de masa madre. No estamos hablando de los panes de... No. En el caso del pan de masa madre tienen doble beneficio. En el caso del pan normal también pueden tener el beneficio, porque al no estar tan disponibles esos almidones para las enzimas, están más disponibles para la microbiota y hace que pueda tener menor índice glicémico. Entonces, aquellas personas que tienen problemas de insulina o glicemia, puede ser beneficioso comerlo así más que comerlo fresco. Le preguntan qué otra proteína puede ser tan buena como el huevo para las personas que quisieran variar el huevo. Mira, en el caso de las proteínas, todas son buenas. O sea, pollo, carne, pavo, pescado, incluso el cerdo para las personas que lo puedan consumir. En el caso de los lácteos, aquellas personas que lo toleren, pues también. Siempre yo me voy más con lácteos de búfala y cabra porque la proteína es más chiquita y tiende a ser menos inflamatorio y más fácil digestión. Y si son alimentos fermentados, mucho mejor. O sea, yogures, el kéfir que estaba hablando la doctora, siempre y cuando sea controlado el tema del proceso. Porque no es lo mismo un alimento que tú compres, en el caso de los lácteos fermentados, que tienen un control en cuanto a los microorganismos, a una fermentación que hagamos en casa, que no sabemos qué puede crecer allí y no llevamos ese control, ¿no? Le preguntaron por aquí, la doctora hace el protocolo 5x5 y desayuno intermitente, por favor. Bueno, en el caso de los protocolos no me gustan, porque no me gusta generalizar una receta para todo el mundo. Si bien es cierto, puede haber un beneficio en algún jugo detox para quelar metales, para desintoxicar, para depurar. Sí puede existir, no para todas las personas puede ser indicado eso. Porque incluso, por ejemplo, los jugos verdes en exceso, para alguien que no se controla, pueden generar cálculos en los riñones por exceso de oxalato, de calcio. Pueden generar más bien más toxicidad por metales porque estás consumiendo el vegetal fresco. En ese sentido. En el caso de los jugos de zanahorias, muy famosos, si tenemos un sobrecrecimiento de hongos como parte de la disbiosis, la zanahoria es sumamente dulce, que se va a volver encantada la cándida de comerla. Entonces realmente necesitamos ver qué es lo que necesitamos hacer. O sea, no digo que no, pero no digo que todo el mundo lo pueda utilizar. En el caso del ayuno es lo mismo. El ayuno intermitente, hay diferentes tipos de ayuno. Tienes el ayuno nocturno, que lo extiendes, es decir, mis 12 horas de ayuno, pero hago 2 más para 14 o 16 o 18. Generalmente no pongo más de 16 horas de ayuno. O podemos hacerlo más bien al revés. El ayuno en el día, que entonces no desayuné. O más bien cené muy temprano para tenerlo en la noche. Entonces, en ese sentido sí puede haber un beneficio desde el punto de vista digestivo, sobre todo cuando está la digestión un poco lenta,
y desde el punto de vista de regeneración celular y toda esta parte. Pero para todo el mundo no funciona. Hay gente que más bien puede alterar más sus hormonas, personas con problemas de tiroides, por ejemplo, insulina. Hay personas que más bien les genera más ansiedad y luego viene la otra comida y se quieren comer la nevera. Hay personas que no bajan ni un gramo haciendo el ayuno. Entonces realmente hay que ver para qué quieres el ayuno. Muchísimas gracias, Letmarie Sánchez, nutricionista y dietista, @Nutri Vida y Salud. Gracias por venir. Gracias, gracias. Bueno, y el Nutri es con Y, Nutri con Y, Vida y Salud, porque si no, no me encuentran. Ajá, ya escuchó, ¿no? Escuchó, y de todas maneras ahí en el banner lo hemos puesto durante la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Adiós.